Hola, buenos días, tardes, noches a todos. Bienvenidos a la última clase del primer cuatrimestre de farmacología. Como veníamos hablando, nosotros estuvimos viendo en el video pasado, la clase pasada, lo que tiene que ver con fármacos para el tratamiento de infecciones. Estuvimos hablando un poco de antisépticos, desinfectantes y antibióticos. Estuvimos viendo unas generalidades muy grandes de los antibióticos y hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los antibióticos. Para seguir adelante con esto vamos a tener también una guía que vamos a hacer, y a diferencia de las otras guías que estuvimos haciendo, esto es más parecido a lo que vendría a ser un trabajo práctico, pero no lo vamos a considerar trabajo práctico, sino que sigue siendo una guía en la que yo les voy a pedir que ustedes puedan clasificar algunos antibióticos con algunas características, ¿sí? Después les voy a dejar bien, al mismo tiempo que vean este video van a ver las características de la guía y lo vamos a ir hablando. Bueno, como les decía, vamos a ver un poco lo que son las clasificaciones de los antibióticos. Estos antibióticos los vamos a clasificar según la función que cumplen, según la familia a la que pertenecen y según cuál es el mecanismo de acción que desempeñan. El primer y gran grupo de antibióticos, que es un supragrupo, por decirlo de alguna forma, son los antibióticos betalactámicos. Los antibióticos betalactámicos se llaman así porque poseen un núcleo betalactámico dentro de su estructura química, que lo que hacen es entrar a la bacteria ayudados por una proteína que tiene la bacteria y debilitar esta pared bacteriana rompiéndola y haciendo que entre agua dentro de esta pared y así cumple con su objetivo. Dentro de los betalactámicos vamos a tener dos grandes grupos que básicamente se diferencian por la estructura química que tienen en ese anillo betalactámico que tienen como estructura, y son las penicilinas y las cefalosporinas. Las penicilinas matan a las bacterias desorganizando sus paredes celulares. Debilita la pared y permite que entre el agua y así mata el organismo. Por lo tanto, las penicilinas son bactericidas, ¿sí? Su objetivo es matar a estas bacterias. Tienen esta toxicidad selectiva hacia las bacterias porque las células eucariotas, que son las células de los seres humanos, no tienen paredes celulares, sino que tienen solamente membrana celular. Y por lo tanto, las penicilinas son específicas para las células bacterianas. Estas bacterias, sobre todo las bacterias que tienen esta proteína ligada a la penicilina, son un receptor que hace que la penicilina penetre dentro de las células de las bacterias y así cumple su función de debilitar esta pared. Pero ¿qué pasa? Ha ocurrido que en las mutaciones de las bacterias a lo largo del uso de los antibióticos, recordemos que la penicilina es uno de los antibióticos que más se ha utilizado, porque si bien no fue el primer antibiótico descubierto, fue sí el que se fabricó masivamente y fue el que revolucionó la medicina, pudiendo hacer que se lleguen que se distribuya masivamente. Las bacterias han desarrollado un mecanismo que es la creación de una sustancia que es la betalactamasa, que lo que hace es romper este anillo betalactámico y dejar sin función al medicamento. Entonces, al romperle la estructura química, al romperle esa estructura química que se ve ahí en el gráfico, la penicilina deja de tener efecto en presencia de esta betalactamasa. Por lo tanto, se han creado sustancias que acompañan, que hacen sinergia con las penicilinas, que son los inhibidores de la betalactamasa, y por ejemplo lo podemos encontrar en una penicilina como el ácido clavulánico, que acompaña a la ampicilina, que la ampicilina es una penicilina. El ácido clavulánico acompaña a la amoxicilina. Lo que acompaña a la ampicilina es el sulbactam.
Entonces, hay sustancias que lo que hacen es inhibir esta beta-lactamasa, y al inhibir esta beta-lactamasa ya deja de romperse este anillo, el anillo beta-lactámico, y el antibiótico puede cumplir su efecto. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, de estos antibióticos? No vamos a ver en sí para qué se utilizan, porque las indicaciones son muy específicas, son para determinados gérmenes que nosotros no vamos a entender. Simplemente la indicación de antibiótico no corresponde a enfermería, y me parece que no tiene sentido ahondar en cuáles son las indicaciones para las que se usa, porque eso es una función médica y nosotros le tenemos que prestar mucha atención a los efectos adversos que presentan los medicamentos. Uno de los efectos adversos son la erupción cutánea, prurito, diarrea, náuseas, fiebre, nefrotoxicidad y síntomas de anafilaxia, incluido el angioedema, el colapso circulatorio y el paro cardíaco. ¿Por qué lo marco en negrita lo de los síntomas de anafilaxia? Porque la penicilina da mucha alergia. Entonces, muchas personas son alérgicas a la penicilina y hay que tener mucha precaución con respecto a esto, porque si una persona es alérgica a la penicilina, no se puede dar ninguno de los antibióticos que se consideran beta-lactámicos, ¿sí? Ya sea, no se pueden dar ni las penicilinas ni las cefalosporinas. Y esto es muy importante para nosotros los enfermeros, porque somos los que hacemos esta indagación, y en nuestra valoración de enfermería, si detectamos que hay algún tipo de alergia a las penicilinas, tenemos que dar informe para suspender este tratamiento, ¿sí? También otro problema que tienen las penicilinas, algunas en particular, es que al administrarse junto con los anticonceptivos orales, lo que hace la penicilina es, al metabolizarse conjuntamente con los anticonceptivos orales en el hígado, a través del primer paso hepático, hacen que estos anticonceptivos no se absorban del todo o puedan tener una deficiencia en su absorción, y por lo tanto perder el efecto anticonceptivo. No está del todo comprobado sobre alguno de estos antibióticos, pero sí algunas de las penicilinas lo que hacen es modificar esta absorción de los anticonceptivos, por lo tanto hay que tener cuidado, o por lo menos sugerir que la ingesta de penicilinas con anticonceptivos no se hagan al mismo tiempo. Otro de los grupos con respecto a las penicilinas, las penicilinas más comunes que conocemos son las penicilinas propiamente dichas, que tenemos las penicilinas benzatínicas, tenemos las penicilinas cristalinas, tenemos las penicilinas G y B, que son distintas formas de penicilinas, pero en sí son similares, y lo que varía mucho es en las vías de administración. Las vías de administración para algunas penicilinas son exclusivamente endovenosas, esas son las penicilinas cristalinas, y las penicilinas benzatínicas son exclusivas intramusculares, y después tenemos las penicilinas orales, que también son de exclusividad oral. Dentro de las penicilinas también tenemos a la amoxicilina, tenemos a la ampicilina y tenemos a la piperacilina, que son antibióticos muy usados. La piperacilina ya es muy raro de ver, es un tratamiento que se hace en forma endovenosa, pero son varios de los grupos de fármacos que tenemos incluidos dentro de las penicilinas. Otro de los grupos más comunes que tenemos y que básicamente tienen la misma función, el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, son las cefalosporinas, que contienen este anillo beta-lactámico responsable de su actividad. A las cefaloporinas no se le acoplan inhibidores de la beta-lactamasa, pero sí
lo que ocurre con las cefaloporinas es que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y se las divide en varias generaciones. Las cefaloporinas también, por el mecanismo de acción que comparten con las penicilinas, son bactericidas y también actúan uniéndose a la proteína ligada a la penicilina para inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Con respecto a las generaciones de las cefaloporinas, podemos decir que la primera generación son más eficaces frente a organismos gram positivos y son resistentes a los organismos que generan beta-lactamasa. Por lo tanto, si se sospecha de que el germen que está causando la afección son organismos que generan beta-lactamasa, no está indicada las cefalexinas de primera generación. Una cefalexina de primera una cefalexina de primera generación es, una cefalotina de primera generación es la cefalexina, ¿sí? Que es un antibiótico muy común que se utiliza para el tratamiento de las infecciones de la piel o muchas veces se da como profilaxis posoperatoria. También se da cuando hay infecciones, cuando hay una herida sucia. Son antibióticos muy nobles y de gran uso acá, por lo menos en Argentina. Las cefalotinas de segunda generación son más potentes, más resistentes a la beta-lactamasa y muestran un espectro más amplio frente a organismos gram negativos. La diferencia que tenemos con esta primera generación es que la primera generación solo servían para organismos gram positivos y acá ya incorporamos algunos gram negativos y algunos que son que tienen inhibidores de beta-lactamasa. La tercera generación tienen una duración de acción más prolongada que los de segunda y un espectro más amplio y son resistentes a la beta-lactamasa. Que la duración de acción sea más prolongada quiere decir que se pueden administrar con un periodo de tiempo más prolongados. La cefalexina, por ejemplo, se administra cada 6 horas. En cambio, un antibiótico de tercera generación es la ceftriaxona, y la ceftriaxona se puede administrar según el germen que se está tratando, o tiene dosis única, o tiene dosis diaria, o tiene dosis cada 12 horas, ¿sí? Entonces, esta ampliación de los tiempos de administración hace que los tratamientos sean más aceptados y por lo tanto no se abandonen tanto. Con respecto a la cuarta generación, son eficaces frente a organismos resistentes a las cefalosporinas de las primeras generaciones. Tanto las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación penetran el líquido cefalorraquídeo y se pueden tratar infecciones del sistema nervioso. Si bien esta clasificación entre tercera y cuarta generación está, muchos antibióticos la comparten. Entonces, cuando uno lee determinada bibliografía, dice que determinado antibiótico es de tercera, y cuando lees otra bibliografía dice que es de cuarta, pero son muy parecidas las generaciones entre tercera y cuarta generación. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de las cefaloporinas en general? Diarreas, cólicos abdominales, náuseas, fatigas, erupción cutánea, prurito, dolor en los lugares de inyección. Acá tenemos varias cefalosporinas que son por vía parenteral, y una la vimos, por ejemplo, en el examen parcial, que estábamos hablando de la ceftriaxona que le aplicamos a Ricky Martin. Nosotros ahí estábamos aplicando una cefaloporina de tercera generación por vía intramuscular. Puede dar dolor en los lugares de inyección, y también lo que da es sobreinfección. ¿Qué son las sobreinfecciones? Las sobreinfecciones son infecciones que se dan por el uso de antibióticos. ¿Qué significa esto? Que a nosotros, al administrar antibióticos, si bien tenemos toxicidad selectiva para bacterias, varias bacterias que son saprófitas en nuestra piel y que necesitamos que estén en nuestra piel,
van a ser también atacadas por estos antibióticos, y eso, al no tener gran cantidad de esas bacterias que necesitamos que estén, van a proliferar otras infecciones como por ejemplo la candidiasis oral o vaginal, ¿sí? También puede dar colitis pseudomembranosa, que la colitis pseudomembranosa es también por la eliminación de algunos gérmenes por el mecanismo de acción de los antibióticos. No vamos a tener determinadas bacterias en el intestino delgado y eso va a producir que se inflame nuestro colon y que nos produzca una diarrea, ¿sí? Ante la mínima sospecha de una colitis pseudomembranosa, que por lo general se dan por Clostridium difficile, que el Clostridium difficile tiene una toxina que puede necrosar el intestino delgado, lo que se hace es avisar al médico y suspender los antibióticos, ¿sí? Esto nosotros lo vamos a encontrar no solamente en el ámbito hospitalario, también lo vamos a encontrar en el ámbito comunitario, porque muchos de estos antibióticos son por vía oral y se van a la casa. Entonces, si alguien nos consulta por diarrea y en esos momentos está tomando antibióticos, hay que suspender esos antibióticos porque la colitis pseudomembranosa es un problema, puede llegar a ser un problema grave. También tienen nefrotoxicidad y también dan anafilaxia. Como las penicilinas, la anafilaxia es común en las cefalosporinas, pero no tan común como en las penicilinas. Otro de los grupos que vamos a ver son las tetraciclinas. Y la tetraciclina, a diferencia de las penicilinas y las cefalosporinas, que lo que hacían estas era romper esta pared celular, las tetraciclinas actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas de las bacterias, ¿sí? Ya estos no pertenecen al grupo de las que rompen las paredes de las bacterias, sino que ya actúan sobre la síntesis actúan sobre la síntesis de las proteínas. Se unen a un ribosoma bacteriano cuya estructura es diferente a la del humano, y las tetraciclinas retrasan el crecimiento bacteriano y ejercen un efecto bacteriostático. Por lo tanto, lo que van a hacer es ir disminuyendo la cantidad de bacterias, pero no porque se vayan muriendo, sino porque dificultan mucho su reproducción, porque dificultan mucho mantener la estructura de las bacterias. Son más liposolubles y permite que se puedan tratar infecciones al sistema nervioso, penetrando en el líquido cefalorraquídeo, y tienen una duración de acción mucho más prolongada. ¿Qué pasa con las tetraciclinas? Las tetraciclinas también han mostrado mucha toxicidad. Entonces, en estas toxicidades que se han dado, en esta toxicidad no selectiva que han dado las tetraciclinas, se han dejado de utilizar y se han reemplazado por antibióticos más nuevos, sobre todo con las nuevas generaciones de cefalexinas. Un antibiótico muy común que se sigue usando todavía porque no hay antibióticos más eficaces para las enfermedades que tratan, es la doxiciclina, que es un tratamiento bioral que se utiliza para la clamidia, por ejemplo, o se utiliza mucho en Estados Unidos y el continente europeo para la enfermedad de Lyme. Y son antibióticos que se dan por vía oral. Muchas veces vamos a ver la indicación de este tipo de antibióticos para las enfermedades pelvianas y para las infecciones del tracto vaginal. ¿Cuáles son los efectos adversos de las tetraciclinas? Náuseas, vómitos, cólicos abdominales, flatulencia, diarrea. Puede llegar a dar fotosensibilidad. Entonces, las personas que están tomando las personas que están tomando doxiciclina o alguna tetraciclina, van a tener una cierta hipersensibilidad a la luz directa fuerte. Puede dar erupción cutánea, mareo y escozor, quemazón en las aplicaciones tópicas. Si bien acá no se utilizan mucho aplicaciones tópicas de tetraciclinas, es un efecto que está descrito, y
también se evita dar en menores de 8 años porque puede llegar a producir manchas en los dientes irreversibles. Amarillenta los dientes en los menores de 8 años, entonces solamente se administra si corre riesgo de vida el niño y no puede utilizar otro tipo de antibióticos. Otro de los grupos que tenemos son los macrólidos. Inhibe la síntesis de proteína ligándose al ribosoma bacteriana, por lo tanto también es un bacteriostático. Lo que hacen los macrólidos es inhibir alguna síntesis y evitar que se produzca el ARN para generar ADN, y son muy eficaces en bacterias gram positivas y muchas gram negativas. El tratamiento que se le da más comúnmente es el de la toferina, el de la tos convulsa, y bueno, los macrólidos más comunes son la eritromicina y la acitromicina. La eritromicina es un antibiótico mucho más viejo que la acitromicina y tiene un tratamiento de alrededor de 10 días. Muchas veces estos macrólidos son los que se utilizan para reemplazar a las penicilinas y las cefalosporinas en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿sí? También se han desarrollado a lo largo del tiempo antibióticos macrólidos que tienen una vida media muy larga, entonces no tienen una eliminación tan rápida y se pueden dar tomas diarias con tratamientos cortos. Entonces, por ejemplo, la acitromicina se pueden dar de tratamientos de una toma diaria por 4 días, y lo que hace que se pueda administrar así este medicamento es que haya una captación mucho más grande del tratamiento y que no se abandonen los tratamientos, y por lo tanto no es tan fácil generar resistencia a estos antibióticos. Los efectos adversos son náuseas, vómitos, diarreas, cólicos abdominales, piel seca y quemazón, si es por vía tópica, anafilaxia. Son ototóxicas, o sea que producen toxicidad en el oído, son hepatotóxicas, por lo tanto producen toxicidad en el hígado, y también producen sobreinfecciones como la colitis pseudomembranosa y otras sobreinfecciones. Otro de los grupos que vamos a ver son los que están descritos, son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son bactericidas y actúan inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas e induciendo la síntesis de proteínas anormales. Lo que hace es hacer que las bacterias no puedan seguir con su ciclo metabólico, porque hay proteínas que van mutando y las hacen anormales. Por lo general, los aminoglucósidos se reservan para infecciones sistémicas graves causadas por organismos aeróbicos gram negativos, incluidas las producidas por Escherichia coli y Pseudomonas. Los aminoglucósidos, los más comunes que tenemos, son la gentamicina y la amicacina. Son antibióticos de administración parenteral y se utilizan mucho para las infecciones urinarias. Pero como tienen una nefrotoxicidad muy grande, se reserva el uso y está prácticamente ya un poco dejado de usarse. Sí se utilizan para los tratamientos profilácticos en las cirugías abdominales, sobre todo en las cirugías donde se abre intestino delgado por su selectividad al Escherichia coli, que es un organismo gram negativo.
Los efectos adversos que tienen los aminoglucósidos son dolor o inflamación en el lugar de inyección, erupción cutánea, náusea, diarrea, mareo, acúfenos. Los acúfenos son ruidos constantes en el oído, que en realidad son ruidos que se generan o en el oído o en el sistema nervioso, pero son ruidos constantes, con una vibración muy aguda, por lo general muy molestos y bastante fastidiosos. Anafilaxia, nefrotoxicidad, estos antibióticos son muy nefrotóxicos y se debe vigilar mucho. Yo me estaba acariciando la barba con el micrófono. Se debe revisar mucho la función renal cuando se administran aminoglucósidos y producen también ototoxicidad irreversible, así que cuando las personas empiezan a manifestar dolor, disminución de la audición o los acúfenos, deben suspenderse inmediatamente estos antibióticos. Y también produce sobreinfecciones. Una de las sobreinfecciones que puede producir es la colitis pseudomembranosa, que se da también por esta empatía especial que tienen los aminoglucósidos con el Escherichia coli. Otro de los antibióticos del grupo de antibióticos que vamos a ver son los fluoroquinolonas. Son bactericidas y afectan la síntesis de ADN. También hay 4 generaciones de las fluoroquinolonas. Acá no las vamos a describir como describimos las de las cefalosporinas, porque las primeras generaciones de las fluoroquinolonas, que se llamaban en su momento simplemente quinolonas, ya se dejaron de utilizar porque tienen una toxicidad muy grande, y estas fluoroquinolonas, estas quinolonas prácticamente dejaron de usarse. Y todos estos fármacos son más selectivos a patógenos gram negativos. Fíjense que los fármacos que no actúan tan específicamente sobre la pared celular son más específicos a gram negativos porque tienen mejor penetración hacia el citoplasma de las bacterias, y los que afectan más la pared celular tienen más efectividad en los gram positivos. Entonces, como decía, las quinolonas, las que son de generaciones más viejas, muestran mucha actividad hacia los gram negativos, pero en general las fluoroquinolonas tienen actividad hacia los dos, hacia los gram negativos y hacia los gram negativos y gram positivos. El antibiótico más común de las fluoroquinolonas es la ciprofloxacina, y la ciprofloxacina se puede administrar tanto por vía oral como por vía parenteral. Es por vía oral o por vía endovenosa. Y los efectos adversos que tienen las fluoroquinolonas en general son náuseas, diarrea, vómitos, erupción cutánea, inquietud, dolor e inflamación en el lugar de inyección. La ciprofloxacina genera mucha flebitis, pero mucha flebitis. El preparado de la ciprofloxacina ya viene líquido, viene directamente para administrar por vía endovenosa, así que no requiere de manipulación. Son fotosensibles, y eso puede también generar, la ciprofloxacina puede generar cierta fotosensibilidad en las personas, pero a lo que iba es que esta inflamación que produce en el lugar de inyección da mucha flebitis química la administración de ciprofloxacina por vía endovenosa. Entonces hay que vigilar muy bien el sitio de inyección de la ciprofloxacina. También da quemazón local, anafilaxia, hormigueo e irritación corneal, fotosensibilidad y colitis pseudomembranosa. Otro de los grupos de antibióticos que vamos a ver son las sulfamidas.
Las sulfamidas impiden el crecimiento bacteriano, inhibiendo la síntesis de vitaminas esenciales del complejo B y el ácido fólico, y es fundamental para el crecimiento de las células. Nosotros el ácido fólico lo incorporamos en nuestra dieta, pero las bacterias generan su propio ácido fólico. Entonces lo que hacen las sulfamidas es inhibir esa síntesis de ácido fólico y no pueden crecer estas bacterias. Por lo tanto, son bacterioestáticas. Y las sulfamidas se usan como combinación. La combinación más común acá es la de la trimetropina sulfametoxazol, que también es conocida como cotrimoxazol. Ya la combinación tiene un solo nombre, que es cotrimoxazol, y el nombre comercial es el Bactrim. Seguramente lo conozcan más como Bactrim que como cotrimoxazol. Y las sulfamidas, si bien eran un grupo de antibióticos viejos, yo creo que se descubrieron antes que las penicilinas, no se utilizaba porque no eran muy efectivas, pero desde que se descubrió la sinergia entre estas dos sulfamidas, se volvieron a utilizar. Son muy utilizadas en infecciones urinarias y infecciones cutáneas, y también el cotrimoxazol se utiliza mucho como tratamiento profiláctico en las personas que tienen HIV y llevan desarrollado SIDA, como tratamiento profiláctico para enfermedades oportunistas. Por lo tanto, son antibióticos de amplio espectro. Los efectos adversos son náuseas, diarreas, vómitos, anorexia, erupción cutánea, cristaluria y anafilaxia. La cristaluria es que al eliminarse este antibiótico por vía renal puede provocar cristales, y eso da mucho dolor y puede llegar a provocar algunas pequeñas lesiones y sangrados en la orina. Si bien no es un efecto muy común, está descripto. Otro de los grupos que vamos a ver son los carbapenems. Estas son una nueva generación de antibióticos, es una clase de antibióticos que tiene muy pocos años en comparación con el resto de los antibióticos que estuvimos viendo. Son antibióticos bactericidas y poseen un espectro antibiótico muy amplio. Tiene un espectro antimicrobiano mucho más amplio que los de las otras clases que estuvimos viendo. Al mismo tiempo tienen baja incidencia de efectos secundarios, pero lo que tienen es que son tratamientos muy amplios y son tratamientos muy largos, son de administración parenteral exclusivamente y se los reserva para infecciones grandes. El carbapenem más utilizado acá es el imipenem o el meropenem, y el imipenem se utiliza prácticamente acá en Rosario, por lo menos, o en lo que respecta a mi experiencia, se lo utiliza exclusivamente para las infecciones intrahospitalarias. Cuando el germen no es conocido, se lo utiliza como tratamiento empírico para las infecciones intrahospitalarias, y como tiene un amplio espectro, por lo general son fármacos, son microbios sensibles al imipenem, por lo tanto se usan para este tipo de tratamientos. Los efectos adversos son diarrea, náuseas, vómitos, erupción cutánea, tromboflebitis en los lugares de inyección, por lo tanto también hay que tener mucho cuidado con respecto al sitio de inyección de los meropenems. Da cefalea, anafilaxia, sobreinfecciones, y como sobreinfección más importante tenemos la colitis pseudomembranosa. Bueno, acá ya terminamos con las clasificaciones de los grupos de antibióticos, y lo que voy a pasar a hacer ahora es describirles algunos antibióticos que no están clasificados dentro de ningunos grupos, como el metronidazol, que el metronidazol es un antiinfeccioso, ya no es un antibiótico, porque también se utiliza para
bacterias y parásitos pluricelulares, ¿sí? No solamente se utiliza como antibiótico para las bacterias unicelulares, sino que también se usa como antiparasitario. También tiene mucha efectividad en infecciones con anaerobios y por lo general, si bien se lo utiliza solo, se lo combina con algún otro antibiótico, sobre todo en las infecciones del tracto digestivo. Se utiliza mucho para los abscesos en piel, para los abscesos gangrenosos, para las úlceras cutáneas diabéticas e infecciones de heridas profundas. ¿Por qué se utiliza para los abscesos, para las gangrenas, para las úlceras cutáneas diabéticas y las infecciones en las heridas profundas? Porque es muy efectivo para los anaerobios. Los anaerobios colonizan por lo general ese tipo de heridas, esos abscesos, las gangrenas, y son muy difíciles de combatir. Y el metronidazol es un viejo antibiótico, un viejo antiinfeccioso muy eficaz y que se utiliza mucho para eso. También se puede administrar por vía endovenosa y por vía oral, y por vía oral es donde más efectividad tiene como antiparasitario. Los efectos adversos son náuseas, vómitos, boca seca, cefalea y en altas dosis, que es muy difícil de conseguirlo porque las altas dosis tienen que ser muy altas dosis, dan neurotoxicidad. Y por último, el último antibiótico que vamos a ver, que no está dentro de las clasificaciones, es la vancomicina. Y la vancomicina es un antibiótico que habitualmente se reserva para infecciones graves producidas por gérmenes gram positivos, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y para los Staphylococcus aureus meticilino resistentes, que por lo general son los gérmenes que producen las infecciones las neumonías intrahospitalarias. Cuando los estafilococos hay dos grupos de Staphylococcus aureus, están el Staphylococcus aureus propiamente dicho y el meticilino resistente. Estos meticilinos resistentes son muy difíciles de combatir, por lo general son gérmenes que se encuentran dentro de las instituciones, y en este antibiótico, la vancomicina, se utiliza para este tipo de infecciones y se reserva por lo general para las infecciones intrahospitalarias o para infecciones graves que ya han producido resistencia a otros antibióticos. Suele combinársela con el imipenem. Los efectos adversos: náuseas, vómitos, anafilaxias, sobreinfección, neurotoxicidad, ototoxicidad y síndrome del hombre rojo. La administración de vancomicina lo que puede dar es que las personas se pongan muy coloradas, como si hubiesen estado expuestas al sol, ¿sí? Como si estuviesen flechados, se hubiesen ido a Mar del Plata el 2 de enero sin ponerse protector al mediodía. Bueno, parece eso el síndrome del ojo rojo. También cuando veamos eso hay que suspender el antibiótico inmediatamente y dejar de administrarlo. Bueno, acá hemos terminado de ver la clasificación de los antibióticos. En el trabajo, en la guía que les voy a proponer para este capítulo, sino para esta sección, en sí no va a ser responder cosas que están expresadas acá en este video, sino que lo que les voy a pedir es que yo ahora les enseñé cómo se clasifican estos antibióticos. Lo que yo les voy a dar ahora son un listado de antibióticos. Les voy a pedir que sobre ese listado de antibióticos lo que hagan es buscarles determinadas características, como por ejemplo a qué grupo de antibiótico pertenece, cuáles son los mecanismos de acción de esos antibióticos, cuál es el metabolismo, cuál es la eliminación y cuál es la vía de administración.
En caso de que la vía de administración sea la vía endovenosa, les voy a pedir que expresen si esa vía de administración endovenosa es en bolo, es en infusión continua o es en infusión intermitente, cómo se puede diluir y a qué velocidad se debe administrar. Todo eso está en el libro de farmacología, en el libro que yo les había dejado colgado en la sección de ¿cómo es que se llama? De bibliografía, que es farmacología para enfermería, el libro de Osinachi, y en el capítulo 6 de ese libro van a encontrar tablas, que son, si la cámara me acompaña, que son estas tablas, y en esas tablas van a tener esto que les estoy pidiendo sobre todos los fármacos que se administran por vía endovenosa, ¿sí? Estas clasificaciones que le voy a pedir están expresadas en el libro, yo ahora no me acuerdo el capítulo, pero se los voy a dejar escrito, seguramente ya lo deben haber visto escrito, en qué capítulo están, y también les doy la libertad de que busquen donde a ustedes les parezca más cómodo, ¿sí? Busquen internet, ténganlo presente. Así que bueno, espero que tengan unas muy felices vacaciones. Yo no sé si nos veremos con algunos de ustedes en alguna instancia de examen, porque me imagino que las mesas de exámenes seguirán, no sé con qué modalidad ni nada por el estilo, pero les deseo unas muy felices vacaciones, nos vemos el cuatrimestre que viene. Espero que en el cuatrimestre que viene ya podamos llegar a tener algún tipo de encuentro presencial. Y ¿qué les iba a decir? Y no se olviden que en el cuatrimestre que viene también me van a tener en otra materia, que es UDI 2, que en UDI 2 vamos a extendernos un poco más con farmacología y ya un poco más fuera de la farmacología, pero más fuera del programa, por decirlo de alguna forma. Bueno, que tengan felices vacaciones y nos vemos en la próxima.